Que le desconectaron la cosa del pastor. Muy bien, vamos a empezar entonces. Cuando falten 5 minutos para salir de la segunda hora me avisan. O sea, salimos que a las 11, 5:20. 5:20, me avisan a esa hora. ¿Alguien quiere hacer la oración para comenzar? Por favor. ¿Cómo han estado? Bastante trabajo. Bueno, entonces hoy vamos a terminar esto de enfermedades nutricionales y todo lo que estábamos viendo. Esto ya lo vimos, ¿no? Desnutrición y los problemas que podemos tener cuando no comemos suficiente, cuando el paciente no come suficiente. La otra parte importante es reconocer que no solo tenemos, no solo vamos a tener enfermedades por falta de macronutrientes, sino que también podemos tener deficiencias por micronutrientes, y allí ponemos vitaminas, pero pueden ser minerales, y tenemos una gran cantidad de micronutrientes de los que podríamos hablar, o de otros efectos o otros productos. Pero nos vamos a concentrar principalmente en estos. Esto no lo habíamos visto, ¿no? Entonces, como recordatorio de las clases de bioca, tenemos dos tipos de vitaminas y se clasifican en dos maneras, que son las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Una parte muy importante de esto es reconocer que las que son vitaminas liposolubles necesitan grasas para poder ser absorbidas, y para poder absorber junto con las grasas las vitaminas necesitamos enzimas que produce el páncreas para la absorción adecuada de esto. En otras palabras, podemos tener deficiencia aún si estamos consumiendo el alimento correcto o las vitaminas inclusive tomadas directamente. Si nuestro páncreas no funciona, vamos a tener deficiencia de estas vitaminas. Si nuestro intestino no funciona, vamos a tener deficiencia también de estos nutrientes. Entonces, no solamente es por falta de alimentos, a veces es por algunas enfermedades del sistema digestivo. Entonces, pues ustedes ya se la saben, vitaminas A, D, E y K principalmente son liposolubles. La característica de las vitaminas liposolubles es que se almacenan en el cuerpo, principalmente en el hígado, es uno de los principales sitios de almacenamiento. Por eso es que, por ejemplo, ustedes podrían consumir aceite de hígado de bacalao y es rico en vitamina D, vitamina K, vitamina A, vitamina E, etc. Es por eso que los vikingos, o sea, los nórdicos no sufrieron tanto de deficiencia de vitamina D, porque lo obtenían del hígado de bacalao. Pregunta. No sé. ¿Factor de riesgo para qué? No, sí, también es factor intrínseco. Es lo mismo que la ácido fólico. Ok, para la vitamina B12 es necesario factor intrínseco. No vamos a hablar del factor intrínseco en alguna clase más adelante. Bueno, entonces, si se almacenan las vitaminas liposolubles, normalmente, si dejamos de consumirlo, no van a pasar semanas antes de que empecemos a presentar la enfermedad. A veces pasan hasta meses, inclusive 6 meses, y aunque no hayamos consumido el alimento, podemos tener todavía alguna reserva de esta vitamina. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles, que los almacenes duran poco, a veces días o semanas, es lo máximo que podemos almacenar estas vitaminas liposolubles. Y entonces, si dejamos de consumir alimentos que tienen estas vitaminas liposolubles,
pues dejamos de consumir las vitaminas, vamos a presentar una deficiencia con el paso de las semanas más rápidamente. Bueno, ustedes las conocen, vitamina C, todas las vitaminas del complejo B, y bueno, principalmente eso. Yo les recomiendo que se tomen vitaminas desde ahorita. No, todas. Se almacenan un poquito. Yo les recomiendo. Yo les digo, tomen vitaminas. Recomiendo las vitaminas que son muy comerciales, como las del Costco. Están baratas, sí. Pero, o sea, sirve para. Sí, pues yo no sé. Yo cuando voy a comprar vitaminas a la farmacia busco las más baratas. Soy bien joven. El chiste es que Bueno, yo sé que, bueno, escuché un video del doctor Michael Craig que también estaba recomendando que hay que ver que hay agencias de externas, como third party, para verificar que lo que está en el producto de la calidad de la alimentación. Sí. A veces se pone mucho. Sí, hay un problema con ciertos productos. Por ejemplo, hay muchos productos que venden como productos naturistas que se ponen como suplementos alimenticios y en Estados Unidos la FDA no vigila esos productos. Entonces muchos productos milagrosos los ponen ahí. Las vitaminas C entran también ahí, entran como medicamentos. Entonces puede que sí compres algo que realmente no tiene lo que quieres. No sé aquí si Profeco ya hizo un estudio. Aquí tenemos una organización que se llama Profeco, que analiza químicamente con espectrometría de flujo y todos los alimentos y dice si tienen lo que realmente tienen. Debe de haber uno en Estados Unidos, o debe de haber varios realmente. Sí se podría, pero pues a final de cuentas, si no consumes vitaminas y compras un multivitamínico, el que sea, pues ya de perder estás haciendo algo, ¿sí? Antes mis maestros decían, no sirve de nada tomar multivitamínico porque en la alimentación ya tienes suficiente de todo lo que necesitas, pero realmente la calidad de los alimentos ha disminuido tanto que no está de más tomarlo. No es como el Dr. House que dice, solo haces cara a tu vida, ¿no? O sea, realmente sí les puede ayudar un poco. Entonces, yo no estoy en contra de que se consuman antivitamínicos, de hecho, al contrario, pues mejor. Y si me equivoco, pues lo único que van a hacer es hacer más caras la vida, o sea, no les va a afectar. Vamos a ver algunas de las principales deficiencias de vitaminas que hay. No quiero decir que son las únicas, pero son las más populares. Entonces, hablando de la vitamina A, esta vitamina es muy importante para la maduración de los tejidos epiteliales o los epitelios de superficie, y tiene otra función que, si se acuerdan de histología, habíamos dicho que los conos y los bastones procesan una proteína que se llama rodopsina, y esa es la que nos ayuda a poder ver. Bueno, parte del proceso para que funcione la rodopsina es dependiente de vitamina A. Entonces, si disminuye la cantidad de vitamina A que tenemos en nuestro cuerpo, vamos a tener también problemas de visión. Más específicamente, si es de noche y tenemos deficiencia de vitamina A, vamos a batallar para ver. A eso le llamamos nictalopia. No sé si han escuchado de que las zanahorias es bueno para tu visión. Y a veces parecía como que voy con mucha zanahoria para poder ver bien. Eso salió está bien padre la historia, porque en la Segunda Guerra Mundial los alemanes bombardeaban Inglaterra, mandaban sus aviones y caían un montón de bombas en Inglaterra y todo esto. Entonces se diseñó un sistema, una tecnología nueva que se llamaba radar, y la tenían los ingleses y los aliados, pero no se la habían, o sea, los alemanes no sabían que existía esa tecnología, y entonces los bombarderos ahora eran derribados por los aviones de los aliados. Y para despistar a los alemanes salió la propaganda de que nuestros soldados comen muchas zanahorias, y por eso pueden ver mejor de noche. Y entonces eso hacía creer a los alemanes que, pues, bueno, yo no creo que los haya despistado mucho, pero probablemente sí sirvió. Y entonces de ahí salió el mito de la vitamina A, de las zanahorias, y que te va a ayudar a ver de noche. En parte sí es cierto, pero vas a ver lo que tu ojo te da la capacidad de ver, no vas a ver más allá de lo que una persona es capaz de ver.
Entonces no te da un superpoder de ver bien en la noche, pero si tienes deficiencia, pues vas a batallar para ver y vas a ver como que todo como una mancha. No sé si les ha pasado de que están con una luz así enfrente y luego apagan la luz y no se ve nada. Bueno, esa es una nictalopia transitoria hasta que se regenera la rhodopsina y entonces podemos volver a ver. ¿Sí? Entonces, en parte, sí es cierto, en parte era una propaganda nomás para distraer a los alemanes. Que hay historias bien padres, por ejemplo, en una campaña en África para distraer a los bombarderos alemanes, hicieron tanques de guerra inflables y vehículos inflables y todo, y hicieron una base militar americana de puras cosas inflables, y los alemanes bombardearon allí y no bombardearon la base militar. Está bien interesante esas historias. Pero bueno, entonces, también está involucrado en la regulación del metabolismo de los lípidos, pero yo creo que los dos primeros puntos son los más importantes y los que deberíamos aprenderlos. ¿De dónde lo obtenemos? Bueno, tenemos fuentes animales muy ricas en vitamina A, como el hígado, ya les dije, es el principal sitio de almacenamiento. En el pescado, huevos, leche, mantequilla y prácticamente, para ser así muy colgados, cualquier alimento que tenga una coloración tirando a amarillo, naranja, de seguro, créanlo, va a tener vitamina A. Entonces, por ejemplo, si comen huevo, pero sin la yema, ahí se fue la vitamina A y no lo consumieron. ¿Sí? Está esto de, ay, dame huevos, la pura clara del huevo, no sé qué, no, pues coman todo. Digo, si les gusta comer animalitos no nacidos. Pues sí. ¿Crudo? Ah, no, crudo. No, hay una enfermedad que se llama salmonella que no. Sí, no sé. Pero que no haya sido un grado alto de o sea que es malo consumirla. ¿Dónde dice? ¿Cuál nutriólogo? ¿O lo has escuchado alguna vez? No, pues, o sea, yo he escuchado de varios nutriólogos a los que ¿Quién? se han reportado con los nombres ahorita. No, búsquelo en un artículo. No, realmente no es tan dañino. No, o sea, no. Es dañino, pero no tanto. No es dañino realmente. Hace más daño echarle aceite de oliva al sartén y cocinar algo. Sí. Y el problema con eso es que, fíjense, nutrición es una de las clases más importantes y de las que menos atención le van a poner el próximo semestre, el próximo año. Estoy seguro. Van a estar así. Porque yo he pasado ahí cuando les digo. Los aceites cambian su conformación química dependiendo de la temperatura. Y ya eso lo vieron en bioquímica, ¿no? Hay aceites insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados y omegas y todo. Y tiene que ver con los enlaces de carbono que tienen. Entonces, el aceite de oliva es muy bueno para el cuerpo crudo. Pero cuando ustedes lo calientan, cambia su composición química y entonces se vuelve dañino. Entonces, ¿qué voy a usar para cocinar? Pues aceites que sean más termoestables, como aceite de coco, que es uno de los que resiste más la temperatura y que no cambia. ¿Aceite de coco? Coco. No aceite de palma, porque el aceite de palma es diferente al aceite de coco. Por ejemplo, si vamos a cocinar con grasa, es más segura la grasa animal que la grasa vegetal. Entonces, hasta cierto punto, cuando hacemos tamales de esos tamales adventistas sin grasa animal, no crean tampoco que es la solución más. Eso lo estaba platicando con mi esposa, de que chance y tamales con grasa de puerco es más saludable que los tamales con grasa. Pero investiguenlo, no me crean a mí. Eso ya fue algo de mi imaginación. Las grasas animales son más resistentes a los cambios de temperatura, entonces son más seguras. La cantidad de colesterol que hay en el huevo no es un problema. ¿Sí? Es más, no sé, de repente se creó un miedo al colesterol y de que están compuestas nuestras paredes celulares. En parte hay colesterol, o sea, por eso cuando ustedes cocinan el pollo con piel sale toda esa grasita y todo eso. Hay que tener moderación y es bien difícil entender realmente la nutrición y lo dejamos pasar así nomás. Y luego creemos que le vamos a decir al paciente, pero no, ni siquiera sabemos qué recomendar. Bueno,
¿Cuántos? No, o sea, 4, pero diario. Alimentación variada. Pero fíjense, de las proteínas animales, el huevo es mejor que la carne roja, por ejemplo. Hubiéramos hecho huevos todos los Entonces, da un tema para platicar durante mucho rato de esto. Y la verdad es que yo no soy el experto, pero cuando vean al profe Rolando Grajeda que les dé la clase de nutrición, no se queden dormidos o no se distraigan, pregúntenle. Él es muy bueno. Cuando el maestro que nos va a dar nutrición. Bueno, si es que todavía sigue. Él da muy buenas clases, pero yo he entrado a sus clases y todos están distraídos, nadie le pone atención. Y yo digo, pero estas clases son muy buenas. Sí, yo creo, no sé. Pero hace mucho ejercicio, es muy ejercicio. Es que va a la motor. Sí. Es más, a él le podrían preguntar de alimentación. En cuanto a vegetales, también tenemos vitamina A en los vegetales y sorpresas son vegetales que tengan una coloración naranja o amarillenta. ¿Por qué? Porque el caroteno, los carotenoides dan ese color naranja y curiosamente los carotenoides es vitamina A. Entonces, vegetales. Entonces, dentro de los principales, sí están las zanahorias, pero también está el chayote y los espinacas, por eso te apellidan tan fuerte. No hay que olvidar, para su adecuada absorción necesitamos bilirrubina y enzimas pancreáticas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene algún problema hepático donde no se produce bilirrubina o no se transforma bien, va a tener alguna deficiencia de vitaminas liposolubles. Si tenemos pancreatitis crónica, muy probablemente vamos a ver deficiencias y lo vamos a ver más adelante en el próximo año cuando hablemos de estrus celíaco, pancreatitis crónica y otras enfermedades. Muy probablemente se le puede dar con alguna enzima que apoye la absorción o inyectarlas. La verdad es que yo tampoco sé que se pueden aplicar en nutrición parenteral total, que es la que va por la vena, pero también si te ponen eso es que ya estás muy mal. Entonces, y bueno, 90% de la vitamina A que hay en nuestro cuerpo se almacena en las células de Ito, que están en el hígado, eso ya lo habíamos hablado en histología. Y es suficiente si tenemos una adecuada nutrición para vivir 6 meses. La historia de los nórdicos es bastante interesante porque, bueno, vamos a hablar de ello. Entonces, ahora aquí tenemos parte de los carotenos, la vitamina A preformada en la carne, entra como retinol, tiene que viajar adherida a un lípido, por eso es que viaja a kilomicrones y bueno, ya todo lo demás. Bueno, esto lo vieron en Bioca, estoy seguro. Muy bien. ¿Qué enfermedades pueden provocar que yo tenga deficiencia de vitamina A? Número 1, pobre nutrición, pero ya dijimos, no es lo único. Enfermedades crónicas que causan una mala absorción de las grasas, como por ejemplo enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, cirugía bariátrica o inclusive el uso de laxantes, y ahí entra otro medicamento. Hay un medicamento para bajar de peso muy bueno, que no sé si ya hablé con ustedes de esto, si no, va a ser la primera vez, que se llama Orlistat. ¿Lo han escuchado? Orlistat. Es un medicamento que inhibe la absorción de las grasas en el intestino. Entonces la gente que quiere bajar de peso se toma ese medicamento antes de comer y la grasa que consume en sus alimentos no es absorbida. ¿Lo recomienda? No sé, lo quieres usar. El principal efecto secundario, y es algo que olvidan los doctores decir acerca de ese medicamento, es que es un medicamento para entrenar al paciente a tomar mejores decisiones a la hora de comer. Pero los pacientes no entienden eso y entonces dicen, me puedo comer la hamburguesota que siempre me he comido y ahora ya no voy a absorber las grasas. ¿Cuál es el problema? Que si tú no absorbes grasas, esas grasas van a pasar por todo el intestino y luego van a llegar al intestino grueso y luego van a salir. Y entonces los pacientes tienen unas evacuaciones, grasas, que les llamamos atorrea. Y entonces sale la grasa así por
Ya saben, y lo peor de todo es que da flatulencias y entonces el paciente dice, voy a pasar un gas, y en vez de pasar gas, oh sorpresa, pasó las grasitas. Y entonces el paciente dice, oh, esto fue muy desagradable, la próxima vez voy a comer menos grasa. Ese es el proceso de entrenamiento que lleva. Pero algunas personas son muy, no sé, masoquistas y no les importa y siguen comiendo grasa y grasa. Si fuera eso el único problema, yo creo que no hay problema salvo que va a vivir con unas manchas ahí toda la vida y que cada vez que vaya al baño va a parecer que hay caldo de pollo allí por toda la vida. Pero, ¿cuál es el principal problema que no se le dice al paciente? Si yo no absorbo grasas, también no voy a absorber vitaminas liposolubles. Entonces, estos pacientes más adelante empiezan a manifestar problemas cuando se les da tratamientos a largo plazo. Orlistat. ¿Perdón? Miren, mi opinión en cuanto a medicamentos para bajar de peso es que no se deben usar. No porque sean malos, pero por ejemplo el Orlistat ya les digo los efectos secundarios. Hay otro medicamento muy bueno para bajar de peso que se llama fentermina. Fentermina, que es familiar de Ritalin. El Ritalin también sirve para bajar de peso. Estos medicamentos son familiares de las anfetaminas, entonces aceleran el metabolismo y hacen que bajes de peso. ¿Cuál es el problema? Que causan degeneración valvular cardíaca. Entonces, pues sí, bajas de peso, pero a final de cuentas, todo tratamiento que le den a su paciente con medicamentos tiene una consecuencia, o sea, tienen que pagar un precio por ello, ¿sí? Unos químicos sin mamá diseñaron fentermina con levotiroxina. Entonces la levotiroxina acelera el metabolismo y la fentermina acelera el metabolismo. Pero no sé si se acuerdan, yo les he dicho, no te metas con el sistema endocrino. Si el sistema endocrino está bien, no hay que moverlo. Entonces, ¿qué pasa? Que les daban fentermina con levotiroxina y se les alteraba toda la función tiroidea. Y luego les suspendes el medicamento y están peor porque ya esa tiroides ya no jala. Entonces, creo que ya se prohibió ese medicamento, pero estaba causando muchos problemas. ¿Y cuál es el problema? Todos nosotros esperamos una solución milagro. Entonces, quiero bajar de peso, voy a tomar cualquier medicamento, no importa. Pero es que tiene efecto, no importa, yo quiero bajar de peso rápido y fácil. Pero cuando le dices al paciente, mire, para que usted baje de peso, es un proceso que vamos a durar 2 años, que vamos a modificar su alimentación, ya no va a poder comer ciertos alimentos, va a tener que hacer ejercicio constante, ay no, qué flojera. Entonces no quieren pagar ese precio y prefieren lo fácil. Todos somos así, preferimos lo fácil, ¿sí? A veces me daban ganas de dormirme con el hijo y ver si podía absorber todo por osmosis. No quiero estudiar, quiero ver lo más fácil, lo más fácil. Entonces todos somos así y no estamos dispuestos a pagar el precio real. ¿Y el Orlistat tiene adicción? No te genera adicción. De hecho, la mayoría de los pacientes termina dejando de usar el Orlistat, pero es bien incómodo. Imagínense. Nunca más confiarías pasar un gas. Muy bien. Entonces, efectos de la deficiencia de vitamina A: nictalopia, que es la incapacidad de poder ver en la noche; xeroftalmia, que no sé cómo explicarlo bien. Ojos secos. Las manchas de Vitot se las puse aquí en foto porque también no sabría cómo describirlas, pero son unas manchas porque hay una hiperplasia o pseudohiperplasia en el epitelio de la córnea. O puede pasar lo contrario, una queratomalacia, que es un adelgazamiento del epitelio y de los tejidos de la córnea, y eso inclusive se puede llegar a ulcerar, como lo pueden ver en este paciente de aquí. ¿No ven el huequito que tiene? Es un gran problema. Lo otro causa metaplasias porque los epitelios no maduran adecuadamente. Entonces, en el tracto respiratorio, metaplasia escamosa; en el tracto urinario, metaplasia escamosa, y así en otros epitelios no van a madurar adecuadamente. ¿Cómo lo tratamos? Pues dependiendo. Si es por pobre nutrición, yo le puedo dar la vitamina A, empezar a hacer que el paciente coma alimentos con vitamina A y va a ir mejorando. Pero el problema es si el paciente tiene un problema de mala absorción y yo le doy vitamina A a tomar, no va a absorber. Entonces hay que buscar por qué está tomando eso. La vitamina D la podemos consumir de productos animales, principalmente el hígado, por ejemplo el hígado del bacalao, y es lo que les decía de que
la civilización nórdica, o los lugares donde están en los polos, normalmente no hay suficiente luz, y si vieron bioquímica, la luz hace un proceso para poder transformar ciertos productos químicos en vitamina D en la piel. Entonces nosotros producimos automáticamente vitamina D al exponernos a la luz del sol. Pero ¿qué pasa con países o civilizaciones donde 6 meses están sin luz? ¿Sí? Entonces, va a haber un problema de deficiencia de vitamina D. La vitamina D principalmente nos ayuda, o su función es en lo que es la mineralización ósea, la formación de los huesos. Entonces, imagínense, los vikingos que los describían en su tiempo como muy altos, aunque medían como unos 75, pero para su tiempo eran muy altos. Los romanos medían como unos 60, unos 65, excepto los soldados que se les pedían más altos. Pero bueno, el promedio de estatura. Entonces ustedes serían muy altos en estas civilizaciones. ¿Cómo es que no tenían problemas en el desarrollo óseo los nórdicos? Porque comían, solían conservar los pescados, comían hígado de bacalao, y todo esto pues era rico en esta vitamina D y las otras que ya vamos a ver después. Entonces, tiene varias funciones. Me voy a saltar esto realmente y nomás me voy a concentrar en los últimos 2 puntos. En niños, la deficiencia de vitamina D causa raquitismo. Eso es lo único que se tiene que aprender. ¿Sí? Todo lo demás es, pues, ya si les queda memoria, pues aprenden a hacerlo, si no, está bien. Y en adultos causa osteomalacia, ¿okay? Que es como un tipo de osteoporosis, ¿sí? Es una desmineralización de los huesos. Pero en el niño que apenas están desarrollando los huesos, en él sí va a haber consecuencias que van a ser para el resto de su vida. Entonces, generalmente si se fijan, si buscan ustedes raquitismo, la mayoría de los niños que salen con raquitismo van a ser niños güeritos de pelo rubio, ojos claritos. ¿Por qué? Porque pues, son de las Canadá, Suecia, y todos estos lugares. No, tal vez desnutrición por chocó, barato, pero este problema. De hecho, en parte el color de piel también está relacionado a esto. Una piel más clara procesa más rápido, o hace más rápido la función de producir vitamina D, y alguien de piel más oscura no. Sí, curiosamente. Entonces, peor todavía si son de piel oscura y van a un lugar donde no haya mucho sol, hay que tener más cuidado todavía. Muy bien. Ahora sí, vitaminas. Dejamos de lado la vitamina K, si te fijas. Ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Y bueno, y la vitamina E también la dejamos un poquito de lado. Vamos a pasar a la vitamina C. Esta también ya la conocen, se llama ácido ascórbico, no lo confunden con ácido cítrico. Siempre viene en pregunta de examen como ácido cítrico y ácido ascórbico, y tienen que elegir uno de los dos. Es ácido ascórbico. ¿Sí? Muy bien. Principal función de síntesis de colágeno: participa en la hidroxilación del colágeno, pero también tiene otras funciones antioxidantes. No sé si se acuerdan que eso lo habíamos hablado cuando hablamos de el sistema de glutatión y todos los sistemas antioxidantes y radicales libres. Es muy importante como antioxidante junto con la vitamina E. Y pues en la función inmune también es importante, por eso dicen consume mucha vitamina C y te va a ayudar para infecciones. Y hay artículos que dicen no importa, y hay otros doctores que dicen sí es importante, y luego hay algunos doctores un poquito alternativos que tratan pacientes con infecciones virales con dosis de 20 gramos de vitamina C, que son dosis excesivas. No les voy a decir que no funciona porque la verdad no sé, y yo tengo mis sospechas de que tal vez sí llegue a funcionar. Entonces habrá que hacer investigación sobre eso. Lo que sí es que el cuerpo tiene cierto límite de absorción de cualquier tipo de nutriente, y si le damos de más, pues normalmente no va a funcionar mucho para algo. Pero por ejemplo, si tengo una infección de vías urinarias y consumo mucha vitamina C, pues va a ser un poquito ácida la orina, y eso no puede combatirlo, aunque de otras formas. Bueno, ¿qué va a pasar con un paciente con insuficiencia o con deficiencia de vitamina C? Pues vamos a perder la función de la vitamina C.
Entonces vamos a tener un paciente que si se corta va a tardar mucho en sanar, que las encías se le van a inflamar, los dientes se pueden llegar a caer, puede llegar a tener fragilidad ósea, fragilidad del pelo, fragilidad de la piel, va a tardar más sus sangrados y no lo vamos a ver en laboratorio, pero chequen los casos clínicos que eran para laboratorio, no se los voy a cobrar ni nada, pero véanlos porque probablemente algo de allí va a salir para el examen. Entonces hay un caso de deficiencia de vitamina C, que es una mujer que tiene deficiencia y creo que vienen las fotos, si es que me acuerdo bien, y está muy interesante todos los datos clínicos que puede tener un paciente con deficiencia de vitamina C. La enfermedad se le llama escorbuto, era muy frecuente en quienes viajaban durante mucho tiempo en barco en la época de la colonización inglesa y el descubrimiento español. No me acuerdo qué doctor descubrió que el escorbuto era causa de vitamina C, y entonces se incluían naranjos en los barcos. Y alguno llegó aquí a Montemorelos y los empezó a cultivar. Muy probablemente. Pero pudiera ser alguna de las razones. Otra vitamina, B1 o tiamina. Ya dijimos una razón de deficiencia de tiamina, no sé si se acuerdan. Alcoholismo, muy bien. El otro, una dieta restringida a un solo producto, que es el arroz blanco o el arroz, ¿cómo se dice? Purificado, el arroz blanco. ¿Sí? Entonces, al procesar el arroz y convertirlo en arroz blanco, no hay suficiente tiamina. Y muchas poblaciones en Asia sufrían problemas de deficiencia de vitamina B1 porque su dieta era basada en arroz y solo arroz porque pues era un producto de fácil cultivo y entonces había problemas. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, otra vez, en los campos de concentración japoneses había muchas personas que tuvieron deficiencia de tiamina porque lo que daban los japoneses a sus prisioneros, en realidad les daban comida, pero era arroz blanco y entonces se presentó esa deficiencia. Aunque los japoneses lo niegan y dicen que trataron muy bien a la gente y todo, pero siempre somos así. Esta deficiencia va a causar en el paciente varios problemas, entre ellos va a tener polineuropatías, otro importante puede dar edema y lo otro insuficiencia cardíaca y podríamos agregar debilidad principalmente de las piernas. Entonces es muy difícil que vayan a ver un paciente con esto, los digo ya de una vez. Actualmente ya todo está enriquecido, por eso ustedes ven de que es bien saludable comer chetos porque tiene harina de maíz enriquecida y todo. Va a ser muy raro que veamos un paciente con deficiencias, pero pudiera llegarles en algún momento. Entonces son pacientes que eran débiles, no podían moverse bien, se sentían cansados, fatigados, y de ahí el nombre de la enfermedad. La enfermedad también se llama beriberi. Beriberi. Y eso significa no puedo, no puedo. No, es, ¿cómo se llama esto? De la India. Es un idioma de la India, pero no es indio. No, jamás. Son anecdóticos. Entonces, bueno, de ahí viene el nombre de beriberi, de no puedo, no puedo, y se lo pueden aprender así y ya por lo menos saber qué es lo que le está pasando al paciente. Ya habíamos visto en pacientes alcohólicos, causa atrofia de los cuerpos mamilares, que no sé si se acuerdan aquí debajo del hipotálamo, están unas protuberancias que son así como dos bolitas, de hecho por eso se llaman cuerpos mamilares. Sí, de ahí viene el nombre, para los que entendieron, de ahí se le dio el nombre porque tiene esa forma. Bueno, entonces va a causar atrofia de los cuerpos mamilares. Otra vitamina que podemos tener deficiencia y que vamos a tener datos específicos es la deficiencia de vitamina B2 o riboflavina. En esta generalmente vamos a ver dermatitis, se van a producir dermatitis, y lo más característico es lo que ocurre en la boca. No sé si alguna vez han estado de campamento donde hace mucho sol y frío y no están tomando agua y luego se les hacen unas heridas aquí en los ángulos de los labios. Bueno, eso es una queilitis. Bueno, puede ocurrir por deficiencia de vitamina B2 también.
Y lo otro es que vamos a ver un paciente además con gingivitis, con glositis, que es inflamación de la lengua, entonces se inflama, se pone roja y está edematizada. Entonces queda una lengua así grande, roja y que se ve muy gorda, podríamos decir. Y eso sería lo más así como que característico, lo podríamos llegar a ver alimentada y bueno, principales signos. Otra enfermedad es la deficiencia de vitamina B3, esta también se conoce como pelagra. Eso ocurría en poblaciones mexicanas y así como el beriberi era por una dieta restringida solamente a arroz, la pelagra es por una dieta restringida principalmente a maíz. Entonces, pacientes o personas que solamente comían maíz estaban en riesgo de padecer pelagra, ¿sí? También hay un caso clínico de un reporte de caso, entonces en los casos clínicos, además de una deficiencia de vitamina C, hay un caso de pelagra. ¿Sí? Pues les recomiendo que lo chequen. Ya no vamos a tener tiempo de revisar en el laboratorio, pero está interesante por lo menos para que vean qué es lo que ocurre en una pelagra. Se caracteriza por 4 Ds, eso es lo característico, no necesariamente va a tener todos, pero es dermatitis, diarrea y demencia. Y la última D es de muerte en inglés. ¿Sí? Entonces son datos cardinales bien característicos. Lean la historia clínica, porque puede venir como caso. Sí, no, la dermatitis curiosamente ocurre en zonas fotoexpuestas, entonces ustedes pueden ver a este paciente y si se fijan, tiene dermatitis en la escotadura del cuello, en los brazos, pero cuando llegamos a la zona donde tendría la manga de la playera, ahí ya no tiene. Entonces es muy característica esa dermatitis porque es en zonas donde está el sol. Viene dentro de los casos clínicos del laboratorio. Debe de haber uno de enfermedades ambientales y nutricionales. ¿Sí bien? ¿Lo estaban haciendo? Muy bien. Sí, pero chéquenlo, o sea, nomás revisen la historia, ya saben que es un escorbuto, una pelagra. ¿Ok? Y bueno, esas son las principales. Tendríamos otras como deficiencia de vitamina E, deficiencia de vitamina K, que nos da problemas de sangrados. Y luego tenemos otras especiales, que es deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de ácido fólico, que vamos a ver más adelante en otras clases cuando lleguemos a enfermedades de los eritrocitos. Ahí en anemias vamos a hablar de la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico más específicamente. Otro problema que se ha presentado actualmente es la obesidad, que es todo lo contrario de lo que habíamos estado hablando ahorita, porque es el exceso de alimento. Entonces ustedes ya saben, hay una balanza en el cuerpo. Si nosotros metemos pocos nutrientes, pocas calorías, poca energía en nuestro cuerpo y gastamos mucha energía, vamos a perder peso. Si nosotros metemos mucha energía pero gastamos poca, entonces vamos a aumentar de peso y eso se va a almacenar a manera de grasa. Si fuera solamente estético el problema, que es un problema, yo creo, porque una persona obesa no es una persona atractiva realmente. Y lo digo desde mi obesidad. Si ese fuera el puro problema, no pasa nada, porque no vivimos en una sociedad superficial, ¿verdad? El problema es lo que está ocurriendo adentro. Pacientes con obesidad tienen más problemas de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de cáncer inclusive. Entonces no es algo saludable, no es algo que yo pueda hacer positivo. Tampoco voy a criticar al obeso, pero le voy a ayudar. Más o menos como lo que decía el pastor hoy en la mañana. ¿Sí? No lo voy a apedrear, pero voy a ayudar a que salga del problema. En este capítulo de Los Simpsons, Homero va a un chequeo físico y le dice al doctor: voy a golpear su grasa, voy a medir cuánto tiempo dura moviéndose. Ahí se queda mucho tiempo. Muy bien, de epidemiología la verdad es que es un poquito preocupante sobre el sector de poblaciones mexicanas. Si se fijan, en adultos mayores de 18 años a nivel mundial, 38.9% de las personas son obesas, que es bastante, ¿sí? Realmente es un problema. Y se convierte en un problema de salud pública porque estas personas van a tener enfermedades y entonces el dinero que ustedes van a pagar algún día de impuestos va a ir directo a tratar las enfermedades de estas personas que no se cuidaron. Qué feo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a estas personas? ¿Quitándoles el seguro? Digo, es una opción.
o ayudándoles con su problema de obesidad, ¿no? Sería lo más correcto. Eso depende de cómo lo abordes al paciente. Allí ese es el convencimiento, es como lo que decía el pastor acerca del pecado, pero aquí vamos a decir obesidad. Entonces, no vas a llegar con la piedra y al pastor. Hay que ser amigo del obeso. y convencerlo de que no está en un punto saludable. Muchos, inclusive, saben que no están en un punto saludable, porque estando ya con sobrepeso y obesidad, no te mueves igual. Estás pesado, te cansas fácil, todo. Le ayudas a bajar de peso y créeme, esa persona te lo va a agradecer. Entonces, estadísticas a nivel mundial, normalmente el país más afectado por obesidad, ¿cuál crees? No. Son unas pequeñas islas que están en esta zona, pero como a nadie le importa, nunca aparecen en los mapas. No es el Caribe. Tuvalu, Samoa y esas islas. Pero ahorita voy a hablar un poquito más de eso, porque ¿qué es obesidad? Depende. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Dentro de los países que a la gente sí le importa, pues los principales países obesos, no hay nadie de Samoa, ¿verdad? Perfecto. Entonces, los principales países afectados es Estados Unidos y México. Somos obesos. Si se fijan, los países que menos sufren de obesidad, países asiáticos, ese es un punto muy importante, y países de África, ellos sí cuidan su salud, o no tienen nada que cuidar. No sé, yo tampoco sé, porque yo veo series coreanas y todo el mundo está comiendo arroz y nadie engorda. No sé, pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Saben esto, no? El índice de masa corporal. Entonces, cuando decimos que el paciente está obeso, ahorita para arriba. Ahora, aquí quiero hacer un punto muy importante y a ver si logro plantar la semillita en alguien. Esto se hizo valorando población de Estados Unidos, vamos a decir, estudiando grupos europeos, caucásicos, como queramos decir. Normalmente decimos que el paciente está obeso y se define así como obesidad porque en ese momento empezamos a ver que aumenta el índice de enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera, crónico-degenerativas en general. Pero, por ejemplo, si yo tengo un japonés que está ya más arriba de lo normal y está en sobrepeso, él ya está teniendo los padecimientos que tendría alguien obeso en la población de Estados Unidos. Entonces, el índice de masa corporal nos podría confundir un poco y pensar que yo puedo estar sobrepeso y estoy bien. Está más adaptado a la población americana. Y ahora viene mi teoría. Yo creo que se debería de hacer un ajuste también para la población mexicana. ¿Sí? Un estudio donde midiéramos el índice de masa corporal y ver a partir de cuánto empiezan a aparecer enfermedades crónico-degenerativas en pacientes mexicanos o en población mexicana. Mi teoría es que deberíamos de reducir esto también en la población mexicana, porque no tenemos el mismo metabolismo, la misma fisionomía de los americanos, aunque ustedes sean altos y güeros y todo, pero estoy seguro de que tienen mucho latino, mucho hispánico más bien en su sangre, y entonces les aseguro, muy probablemente empezamos a presentar las enfermedades antes. Entonces esto nos puede desorientar un poco y decir, pues no, todavía no llega obesidad, todo bien. Cuidado con eso. Y no sé, si alguien el próximo semestre van a empezar sus proyectos de investigación, el próximo año, pues es un muy buen tema. Que nadie lo ha agarrado todavía. Ahí les dejo la idea. Lo otro, la distribución de la grasa, dónde se almacena es algo importante. No es lo mismo la distribución ginecoide que tienen las mujeres. Normalmente la mujer tiende a almacenar grasa en ciertos sitios, ¿sí? De manera natural, digamos, y generalmente esa grasa le podríamos llamar hasta cierto punto grasa buena, ¿sí?
En cambio, la distribución de grasa de tipo androide es una grasa central, o más preocupante todavía, visceral. Y entonces vemos ahí pacientes que están obesos, pero parecen sapos inflados, que tienen los bracitos bien delgaditos, las piernitas bien delgaditas, pero el abdomen todo prominente. No sé si les ha tocado ver. Entonces, ¿cuál es peor? ¿Qué distribución de grasa es peor? La visceral, porque da más disponibilidad de triglicéridos en la sangre y eso nos va a aumentar problemas. Entonces, pacientes que tienen una distribución de grasa central, generalmente aumenta la lipólisis, o sea, aumenta la cantidad de triglicéridos en sangre, aumenta la infiltración de macrófagos a tejidos, por lo tanto inflamación, aumenta la resistencia a insulina, que va a ser un problema más adelante que le vamos a llamar diabetes cuando ya se desarrolle. Entonces, pues vamos a tener varios problemas en estos pacientes. Entonces, preocúpense por la distribución que están teniendo. Otro problema que ocurre es que hay un desbalance hormonal y entonces los hombres que tienen exceso de grasa empiezan a producir muchos ésteres que se van a convertir en vez de testosterona en estrógenos, y entonces el hombre ahora empieza a acumular grasa de manera ginecoide y entonces vemos hombres que son caderones, ¿sí? O incluso en el peor de los casos empiezan a aparecer pechos en un hombre, ginecomastia, ¿sí? Entonces es un desbalance hormonal, ¿sí? Sí, pero mucho de ese modelamiento es hormonal. No quiere decir que sea lo único, ¿sí? Puede ser que el papá y la familia tengan una forma más de ese tipo, pero una gran parte es hormonal. A final de cuentas, es bien interesante la testosterona porque la testosterona hace al hombre, ¿sí? Cuando está el desarrollo embrionario, y esto es bien interesante porque no sé si han visto de que hay hombres participando en competencias atléticas de mujeres y luego, no sé, la gente que está ahorita en los sistemas de salud se hace tonta y dice, es que no hay nada que haga que un hombre tenga una ventaja sobre una mujer. Pero tú vas al libro de embrio o estudias artículos de embriología y dicen diferencias entre embriones masculinos y femeninos. Y ya está demostrado que la testosterona influye en el desarrollo de los pulmones en el feto. O sea, un niño va a tener mayor capacidad pulmonar porque desde que era embrión ya se estaba dando eso por la influencia de la testosterona. Las inserciones musculares son diferentes, el desarrollo de la masa, todo eso. Y eso no es hasta que llegas a la pubertad y te empieza a salir el bigote. Es desde antes de nacer que lo tenemos. Probablemente, ya no me acuerdo. No muy mala memoria. Pero sí, yo te digo. Muy bien, otro problema es la distribución o la prevalencia de obesidad en México. 70% de los adultos están en sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Y más del 30%, casi 38% de los adultos mexicanos son obesos. Entonces es un problema muy importante. Entre esos, si hacemos la distribución entre sexos, hay más mujeres obesas que hombres obesos. Sí, probablemente, pero este es porcentaje, así que no importa lo que sea. O sea, ese es el promedio. Este es otro tipo de análisis donde estamos viendo hombres, mujeres, niños y niñas. Y tienes el porcentaje de niños obesos en México es de 23.8, que es un problema que va a ser una preocupación a mayor plazo más adelante. El riesgo de obesidad nacional es de 8 sobre 10. Ese es un número arbitrario que nos inventamos, donde si estamos más cerca de 10 hay más riesgo y vamos a tener más problemas. Y el riesgo de obesidad en la infancia es de 7 sobre 11, entonces también estamos teniendo generaciones de niños que van a ser una porquería, realmente. Algunos recordatorios, esto lo habíamos visto, hormonas involucradas en el equilibrio de las grasas. Y la verdad es que podríamos hablar muchísimo, y yo no soy la persona indicada para hablar de esto, porque no solo son estas hormonas, están estrógenos, testosterona, y hay muchas otras cosas, inclusive la melatonina que producen cuando se duermen tiene influencia en el metabolismo de las grasas, entonces si se desvelan van a engordar más, y hay muchas cosas así. Pero algunas de las hormonas, tenemos la leptina. La leptina
Mientras el tejido adiposo va almacenando más y más grasa, empieza a producir más y más leptina. Y entonces ese mensaje llega al cerebro y es como un indicatorio de, oye, nuestras reservas ya están casi llenas, o ya están llenas, o ya están excesivas, deberías de dejar de comer un poco. ¿Sí? Entonces es una hormona que induce saciedad, hace que nos sintamos llenos y no queramos comer más. Bajo condiciones de salud. ¿Qué es lo que pasa en el paciente obeso? Ustedes ya saben, ¿no? En diabetes, ¿qué pasa con los receptores de insulina? Sufren una regulación a la baja, ¿sí? Entonces, en un paciente con resistencia a la insulina, yo produzco mucha insulina, pero los receptores se esconden. Bueno, pasa algo curioso. La leptina se la ha inyectado a ratas obesas y las ratas dejan de comer y bajan de peso. Podríamos hacer un medicamento con leptina para el ser humano. Pero no, ¿qué pasa? En el ser humano obeso, tú le inyectas leptina y de por sí ya tienes sus receptores de leptina a la baja. El aumento de leptina todavía causa más regulación a la baja. Entonces no funciona en seres humanos. Otra hormona que se puede producir es la adiponectina. Esta es una buena, se induce su producción con el ejercicio, curiosamente, y entonces hace que los ácidos grasos vayan al músculo y se oxidan. Entonces es importante, si yo estoy haciendo ejercicio, empiezo a producir adiponectina, eso hace que empiece a utilizar los ácidos grasos que tengo aquí. Punto importante, normalmente decimos, ¿quieres bajar de peso? Lo más importante es la dieta. Sí es cierto, pero la curva de bajar de peso, cuando ustedes se privan o hacen una restricción calórica, empiezan a bajar de peso, o más bien vamos a decir bajar de peso, y luego llegan a una meseta, porque su cuerpo dice, oye, ya no me están llegando las reservas que normalmente me llegaban, estoy perdiendo peso, vamos a hacer un ajuste en nuestro metabolismo. Y de repente todo el mundo que hace una dieta, el primer mes baja muy bien de peso y luego como que empieza a mantenerse, a estabilizarse. Entonces, si le agregamos ejercicio, eso nos puede ayudar todavía más a continuar esa pendiente, que al final se va a estabilizar. Nunca vamos a tener una pendiente directa hacia abajo. El cuerpo es muy inteligente y dice, oye, estamos perdiendo peso, vamos a reservar más grasita. ¿Para bajar de peso recomienda el ayuno intermitente? Depende de muchas condiciones hormonales, edad del paciente, etc. Entonces, por ejemplo, alguien que está en desarrollo, como ustedes que tienen 18 o 20 años, no. ¿Sí? En alguien ya más viejo, sí. Sí. De hecho, ¿cuál es el problema con esto? El paciente deja de comer y el metabolismo va a ir disminuyendo. El paciente bajó de peso y es un problema que yo tengo con las dietas milagro. Sí te hacen bajar de peso, pero ¿qué pasa? Dejas la dieta, vamos para arriba otra vez. ¿Sí? A las dos. Wow. No, pero no, está bien. Qué bueno, Cuando el ayuno intermitente que dijiste que digo que tan jóvenes que están en crecimiento, en desarrollo, no lo recomienda, pero en adultos sí. O sea, ¿qué se basaría como para decir en adultos sí, en jóvenes no? Pues el estado metabólico. Es que ustedes, por ejemplo, un niño no le recomendaría el ayuno intermitente, está en desarrollo. Ustedes todavía están en desarrollo. Entonces, el ayuno intermitente hace ciertos cambios en el metabolismo. ¿Sí? Le sirve a ciertas personas y luego hay diferentes tipos de ayuno intermitente dependiendo de cuánto tiempo dures con tu ayuno. ¿Sí? Entonces, es así como que lo podemos platicar un buen rato y nuevamente yo no sé mucho de esas cosas. Pero no te recomendaría, por ejemplo, si estás en desarrollo, pues que estés ayunando de manera intermitente. A menos que seas estudiante foráneo y no tienes para comer. Que yo hacía ayuno intermitente en la carrera, pero porque no tenía dinero.
pero no siempre es lo más saludable. O sea, hay que tener cuidado con eso, porque muchos predicadores de salud tienen una idea, se casan con esa idea y te la venden y te dicen que funciona para todo el mundo, y puede que no sea cierto. Luego puede que tengas un paciente con alguna enfermedad y el ayuno intermitente le beneficie, pero puede que tengas otros pacientes con una enfermedad y que el ayuno intermitente los perjudique. ¿Sí? Entonces sí tenemos que tener cuidado con eso. Por ejemplo, a una persona con anemia no le voy a recomendar un ayuno intermitente, por lo menos hasta donde yo tengo idea. Pero alguien con cáncer sí se podría beneficiar de un ayuno intermitente. Acá no estoy peleado con eso. Me han matado varios pacientes que me han llegado que les había diagnosticado cáncer, acá no se tratan y fallecen. De todas maneras iban a morir, pero les vendieron una falsa esperanza. No estoy como... tengo muchos conflictos con ellos. Nadie es familiar de alguien acá, no. Muy bien. La grelina, y yo lo asocio a la palabra en inglés angry. La grelina se produce cuando tenemos disminución en nuestras reservas de alimentos, entonces nos da hambre, y se produce grelina y eso nos dice, hey, tengo que comer, necesito energías. Entonces es una hormona que nos hace aumentar la ingesta de nuestros alimentos. No tiene que ver directamente, pero por ejemplo, si ustedes tienen una novia y está de malas llevan a comer, se va a sentir mejor, se va a estar más feliz y va a estar más tratable. Está científicamente comprobado. Nunca discutan sin haber comido. Si tienen algún problema o un pleito, digan, vamos a comer y luego platicamos de eso. Y van a ver que todo es más feliz. Créanme. Muy bien, y por último tenemos un péptido que se llama péptido Y, se produce en el yeyún, en el intestino delgado. Y se produce por distensión. ¿Sí? Entonces llega el alimento al intestino delgado, este intestino se distiende y empieza a producir ese péptido, y ese péptido va a llegar lentamente al cerebro unas media hora después y le va a decir al cerebro, oye, ya comí mucho, para de comer. Entonces, un problema con esto es que es de acción retardada y lo podemos ver mucho cuando uno va a un buffet. ¿Sí? ¿Han ido a Mr. Pandas? ¿Sí? Y han comido hasta que no pueden respirar más. Se les está saliendo la comida así por la boca. Es horrible, pero es muy difícil para ¿qué es lo que pasa? Ustedes empiezan a comer, ya se llenó el estómago, ya está pasando la comida al modelo, y ustedes siguen comiendo, pero apenas está mandando la señal. Entonces, para cuando ustedes dejan de comer, no es porque estén satisfechos, sino porque ya no pueden respirar más. El diafragma se quiere expandir para poder respirar, y no hay espacio ya. Y sienten que se van a morir y dicen, no debí haber hecho esto. Entonces, es otro mecanismo que podríamos utilizar para nuestros pacientes o para alguien que quiere bajar de peso. Si sabemos que el comer más lento hace que nos sentamos satisfechos mejor, entonces, consejos que se dan, para empezar, usen platos chicos. ¿Sí? Al yo utilizar un plato más chico, ¿qué va a pasar con la porción? ¿Cómo se va a ver? Más grande, aunque no sea. Es una técnica que debería usar el comedor, utilizar platos más chicos. Número 2, usen cucharas y tenedores pequeños donde no puedan llevar mucho alimento en la cuchara. ¿Qué va a pasar? Si ustedes comen despacio, ustedes están comiendo y van a estar masticando mucho tiempo, van a tardarse, luego otra cucharita bien chiquita, y algunos hasta van a decir, ay no, qué flojera, porque voy a tardar un montón en comer, y ese es el propósito, esa es la intención, que se cansen de comer antes de que se acabe la comida. No sé si me explico. Parece que da flojera, ¿no? Pero eso puede ayudar al paciente a bajar de peso. ¿Sí? Entonces es una de las formas que se pueden utilizar para ayudar a sus pacientes. Consecuencias clínicas las vamos a ir viendo más adelante en otras enfermedades, pero no más para tener así a grandes rasgos. Un paciente que tiene obesidad tiene resistencia a la insulina y hiperinsulinemia, ¿sí? Va a ser más propenso. Un paciente que tiene obesidad
va a tener hipertrigliceridemia y niveles bajos de HDL, que es la buena, la lipoproteína buena. Y más importante todavía, desgraciadamente, los mexicanos tenemos descendencia de los indios que viven aquí en América, y parte de eso llevamos polimorfismos, o sea, variaciones de un solo nucleótido de nuestros genes. Y por ejemplo, hay genes hispanoamericanos que todavía nos dan más en la torre porque hacen que tengamos tendencia a la resistencia a la insulina. Es por eso que les digo, no es lo mismo alguien que tiene descendencia de, no sé, ingleses, etc. Y entonces ellos pueden estar con mayor peso y no desarrollan resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque está en sus genes. Un mexicano, la gran mayoría, tenemos genes que no nos ayudan, entonces tenemos que cuidar todavía más nuestro peso porque somos más propensos a resistencia a la insulina. El otro problema es la hipertrigliceridemia y los niveles bajos de HDL. Y luego estoy yo diciendo, ay, pero si hago un montón de ejercicio y mi HDL no sube, mis triglicéridos siguen altos. Genética. Entonces, tenemos que cuidar mucho el peso como población latino o hispanoamericana. ¿Sí? Otros problemas, esteatosis hepática, que nos puede complicar todavía más, porque de una esteatosis podemos pasar a una esteatohepatitis y de la esteatohepatitis a una cirrosis. ¿Sí? Entonces vamos a tener problemas con eso, colelitiasis, síndrome de hipoventilación, que también se conoce como síndrome de Pickwick, que es un problema muy grande porque luego causa apnea del sueño y eso causa problemas cardíacos. Pero no sé si han visto a alguien con síndrome de Pickwick, y generalmente son personas que están tan obesas que los tejidos grasos del cuello están comprimiendo y entonces la persona está hablando y parece que se va a morir mientras está platicando. Si han visto a alguien así que está agitado, pareciera que corrió y siempre está así. ¿Sí? Entonces, a veces desespera. Soy malo para tratar pacientes también. No. Pero bueno, ustedes ahí en algún momento les va a tocar alguien con ese síndrome. Y luego para dormir a veces se pueden morir, entonces necesitan una mascarilla que les meta aire a presión. Sí, Pablo, apnea del sueño. Sí, la apnea del sueño, generalmente en pacientes obesos están dormidos, por eso esos tejidos interrumpen la circulación del aire y entonces tienen que salir. Porque no está fluido. Y bueno, lo otro, obviamente, si yo estoy metiéndole peso extra a mi cuerpo, mis articulaciones van a sufrir bastante y se van a desgastar más rápido. Entonces, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar osteoartritis, que es una de las principales enfermedades degenerativas articulares, es el exceso de peso. Entonces, no vamos por dónde puede ser bueno. Bien, me queda tiempo. Vamos a hacer una breve introducción de unos 10 minutitos solamente al siguiente tema que vamos a ver en 2 semanas. No, mujer de Hasta allí, hasta obesidad. Muy bien, vamos a ver así rapidito nomás, es un recordatorio de lo que vieron en el micro. Y todavía estoy pensando si enseñarles enfermedad por enfermedad porque es muchísimo y se supone que ya lo vieron en el micro. Entonces, no estoy bien convencido todavía de profundizar. Es muchísimo. O sea, muy bien. Ustedes ya saben, agentes infecciosos tenemos priones, que sería el agente infeccioso más pequeño, no es un ser vivo ni siquiera, es una proteína. Luego tenemos virus que yo no sé qué sean, pero existen. Luego tenemos ya seres vivos que son las bacterias. Los primeros, los priones es difícil verlos, los virus los podemos ver en microscopio electrónico, las bacterias, los hongos, protozoarios, ya los podemos ver en microscopio, los helmintos inclusive ustedes los pueden ver a simple vista y agarrar a la mayoría. Y los ectoparásitos realmente, aunque son agentes infecciosos, generalmente son infecciosos por lo que transportan, no por lo que son ellos mismos. Entonces, el problema con las pulgas es que te piquen y te transfieran, por ejemplo, una riqueza, o no sé, por o algo así. Pero no es por el animal en sí.
Vamos a hablar un poquito nomás de esto. Priones, ya les dije, son proteínas, normalmente están en la pared celular y se conocen como proteínas prion. O sea, todos tenemos proteínas prion. El problema es cuando sufren una transformación y ya no son proteínas bien plegadas, sino que son proteínas mal plegadas. Y lo curioso es que se comportarían, me gusta decir, como zombies, que una proteína prion, si toca otra proteína prion, también la transforma y esa va a transformar a otras. Y se van a ir acumulando estas proteínas prion y afecta principalmente al sistema nervioso central. Entonces causan enfermedades que se caracterizan la gran mayoría de ellas, porque si yo veo el cerebro de pacientes con enfermedades por priones, parece como que es una esponja el cerebro. De hecho, una de las enfermedades se llama encefalopatía espongiforme bovina, y esta es de las vacas, ¿no? Se conoce como enfermedad de las vacas locas. No sé si lo han escuchado. Esta enfermedad por priones se desarrolló en vacas en Inglaterra y en otros lugares de Europa, porque a los granjeros se les ocurrió economizar en alimentos, y entonces empezaron a dar desechos de la carne de vaca a las vacas. O sea, las vacas se volvieron caníbales de las vacas. Y se empezó a desarrollar esta enfermedad y iban perdiendo pues, la tranquilidad de las vacas y se volvían locas. ¿Quién? No, les estuvieron dando. Es una aberración, es como si yo comiera carne de humano, no es natural. Entonces, como que hay algo allí. No se sabe exactamente cómo se produce la proteína prion, es otra cosa. Se sabe que es una proteína que de repente se pliega mal, pero no sabemos exactamente qué es lo que lo desencadena en la mayoría de estas enfermedades. Entonces, algunos ejemplos es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una de las encefalopatías espongiformes más frecuentes. Tenemos el Kuru, que es una enfermedad que ocurría en islas del Pacífico Sur, donde había canibalismo. Entonces, estas personas, no me acuerdo de la isla ahorita, no me acuerdo, empezaron a llegar misioneros cristianos y veían que cuando se moría algún familiar se comía el cerebro del familiar. Y había mucho Kuru, o sea, mucha enfermedad de esta entre la gente, ¿sí? No sé. Y entonces pues se ven personas que son caníbales que podrían desarrollar el Kuru. Está la encefalopatía espongiforme bovina. Hay una variante que se llama la enfermedad de los pollitos locos, que son pollitos que son alimentados con pollitos. Y se me hace una enfermedad muy interesante, la insomnia familiar fatal. El paciente empieza a decir, 8 horas, luego duerme 7, luego 6, luego 5, 4, 3, 2, 1 y ya nunca más duerme y se muere. ¿Y no tiene tratamiento? Te voy a decir que no, para que quede así como que da más miedo. No hay tratamiento, es fatal. Es hereditaria, esta no es contagiosa hasta donde yo sé, es hereditaria, entonces si el papá lo tiene lo va a transmitir a los hijos. No sé si es autosómico dominante o recesivo y se los debo. Son priones. Tardan tiempo, sí. Les voy a contar un caso. En el hospital universitario se hizo una autopsia de un paciente que falleció de una manera muy rara. Entonces, para saber qué es lo que lo había matado, pues se hizo la autopsia. El cerebro, todo se analiza, y cuando llegamos a analizar el cerebro traía lesiones que causaban que se viera espongiforme. Entonces eso se mandó a analizar a un laboratorio de Estados Unidos para ver qué era, porque no se sabía bien. Y el laboratorio de Estados Unidos contestó, malditos, ¿por qué nos mandaron esta cochinada? ¿Por qué? Porque eran priones. ¿Cuál es el problema? Que es algo muy contagioso. Entonces, si, por ejemplo, yo corté con un cuchillo, ese cuchillo ya es potencialmente contagioso. Y no sé si lo tengo aquí, la última parte, los priones son resistentes. Normalmente cuando yo meto algo formol, si tiene VIH, ya no me va a contagiar. El formol inactiva el VIH. Si tiene, no sé, herpes o cualquier cosa contagiosa que entre en contacto con el formol, se inactiva. El formol mata todo, pero no destruye los priones. El cloro mata todo, pero no destruye los priones. El Lysol destruye el virus, pero no destruye los priones. El yodo no destruye los priones. No hay nada de agentes químicos que pueda destruir los priones, que los pueda desnaturalizar. Ustedes ya vieron técnicas quirúrgicas. ¿Qué pasa si opero un paciente
corto y la sangre del paciente entra en contacto con las tijeras y tiene, no sé, VIH, las lavo, las meto al autoclave y el calor del autoclave destruye eso, ya no va a ser contagioso para el siguiente paciente. Bueno, si estas tijeras entraron en contacto con sangre después de con pruebas, ahí siguen los pruebas. ¿Y qué se ¿Cuál es el problema? Que yo puedo hacer la cirugía, lo meto en un autoclave, sobrevive el prion y luego corto a otro paciente y ahí existe el riesgo potencial de contagio. No quiere decir que se contagió, ¿no? Pero está el riesgo. Entonces, en el HU se hizo la autopsia. Allá en el laboratorio de allá desecharon casi todos los productos que estuvieron en contacto con la biopsia del paciente. Pero en el HU seguimos utilizando los mismos utensilios porque la mesa de autopsias queda llena de sangre y todo. Y pues, entonces, yo creo, tal vez en unos 20 años voy a empezar a desarrollar un tipo de demencia. Si ocurre, es por eso. Pero no sé, o sea, todavía de algo me tocará. Aunque dicen que los patólogos son casi inmortales, ¿sí? Viven mucho, se supone. Entonces tengan miedo. No, Mucho miedo. sí, duerme menos. ¿Eh? No, pero eso es familiar, o sea, no, si tu familia no tiene problema, no. Pero está muy interesante, ¿no? Que de repente ya nunca más cierran los ojos y no te mueres. Muy bien. Entonces, las proteínas prion son proteínas normales que están en las membranas celulares. La PRP o proteína prion isoforme infecciosa, pues ya es la mal plegada. Y el último punto, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob puede transmitirse iatrogénicamente. Por ejemplo, cuando yo dono sangre, pasa al banco de sangre, el banco de sangre hace pruebas para muchas enfermedades infecciosas, inclusive leishmaniasis y Chagas y un montón de cosas. Pero no hay pruebas para priones. Entonces, si yo tengo enfermedad por priones y dono sangre, el paciente que recibe la sangre va a recibir mi enfermedad. ¿Sí se entiende? Nunca va a pasar. Para identificar priones, sí, pero no se hace. ¿Y cuándo vas a decir, ay, quiero que hagan? No es nada común, o sea, muy probablemente nunca les toque conocer a alguien con eso. Sí. Y fue pura chilita, o sea, y no me tocó a mí, me tocó a la generación que estaba antes que yo, pero yo llegué a esa tabla a operar para cortar pacientes, ¿no? Qué cosas. Muy bien. Sí. Aquí pueden ver un tejido del sistema nervioso central y se fijan estos huecos, eso es lo que hace que aparezca la apariencia como de esponja, por eso se le llama encefalopatía esponjiforme a la mayoría de estos. Y pues el cerebro sufre una atrofia y eso es lo que nos causa una demencia. Generalmente cuando se empieza a agrupar proteína prion con proteína prion con proteína prion, nos produce amiloide. Entonces si hacemos una tinción para amiloide va a salir positivo y eso pudiera ser Alzheimer también, ¿verdad? Alzheimer también vemos acumulación de placas de amiloide, entonces realmente no es muy específico. Virus, ustedes ya conocen esto, tenemos varios tipos de virus, los podemos agrupar porque pueden ser ADN o ARN, pero no pueden ser ADN y ARN, o son uno o son el otro, pueden ser de una sola cadena, pueden ser de doble cadena, virus de influenza son 8 cadenas de ARN. También los podemos agrupar por la forma de su cápside, pueden ser linfoidales, aédricos, o de otras formas complejas, o puede ser por si tienen envoltura o no. Entonces, a ver si van a escuchar, este es un virus, por ejemplo, el virus del VIH es un virus, un retrovirus, que es un virus encapsulado, o sea, tiene una cápsula, una cubierta, es un virus envuelto, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, el virus de influenza también es un virus cubierto, y ahorita no se me acuerda ninguno, pues paramisovirus es un virus no envuelto. Entonces, adenovirus es un virus no envuelto. Qué bueno que volteé a ver eso. Muy bien. Se pueden replicar en el citoplasma o en el núcleo, y esto ya lo vieron, ¿no? Todos los diferentes tipos de clasificaciones de los virus. Bueno, también podemos clasificarlos por la patología que causan, y otra cosa que tenemos que saber es que los virus tienen tropismo. El tropismo es la preferencia por la célula que van a infectar. Entonces, por ejemplo, el virus de herpes tiene tropismo por células epiteliales, ¿sí? El virus de Epstein-Barr tiene tropismo por linfocitos B. El virus de VIH tiene tropismo por qué?
linfocitos T. ¿Sí? Entonces quiere decir eso que van a infectar esos linfocitos. ¿Sí? Van a ir directamente con ellos. Muchas veces el virus no lo vamos a ver en microscopio nunca, porque son muy pequeños. Pero lo que podemos ver son los efectos que tiene el virus sobre la célula, y a los efectos que tiene un virus sobre una célula los conocemos como cambios citopáticos. ¿Okay? Y entonces aquí hay ejemplos, no sé si se fijan, esta célula está enorme, es una célula grande, y tiene un núcleo grande que tiene un halo, y luego tiene un halo blanquecino, y luego tiene una inclusión nuclear eosinofílica. Entonces cuando vemos eso, aunque no estamos viendo el virus, yo digo, esa célula está infectada por citomegalovirus. Le llamamos también a esa imagen de ojo de buey, con B. O de búho si quieres. Cualquiera de los dos es el mismo. Citopáticos. Luego, por ejemplo, si ustedes se fijan en esto, hay dos flechas. En esta lo que estamos viendo es multinucleación, lo otro que está pasando es que la cromatina se está yendo a la periferia, y entonces el núcleo, en patología decimos que tiene una imagen como vidrio despulido, como las puertas, que se ve así como de borroso. O por ejemplo, estamos viendo otro que tiene una inclusión también eosinofílica, entonces, aunque no es muy grande la célula. Entonces vemos multinucleación, imagínense vidrio despulido o inclusiones eosinofílicas, que les llamamos cambios nucleares que son, o inclusiones que son CoDRI-A y CoDRI-B. Y entonces si yo veo esas células así, digo, tiene infección por virus de herpes o varicela zoster. ¿Sí? Entonces lo puedo ver en varicela, en herpes zoster, en herpes simplex, vamos a ver eso. O otro que está bien curioso, es una enfermedad que se transmite bien fácilmente, aparecen unas ampollas, como unas vesículas en la piel. Esta. Y luego de repente se rompen y se hace una umbilicación, que también pasa en la varicela. Son bien contagiosas y generalmente le dan a niños o le dan a adultos que tienen actividad sexual y se contagian y generalmente aparecen los genitales. Pero si me mandan una biopsia de eso, que casi siempre son ginecólogos los que me mandan biopsias de esas lesiones genitales, yo nomás veo esto y digo, estos son cuerpos de Henderson Patterson, y entonces este es un molusco contagioso, que también es parte de la familia de los herpesvirus. Entonces son cambios citopáticos característicos que yo casi puedo decir, esto es por este virus. ¿Sí? En la infección por virus VPH, virus de papiloma humano, también veo cambios citopáticos, y entonces empiezo a ver una imagen que le llamo un coilocito, luego se las voy a poner. Y entonces yo ya veo un coilocito y es casi como decir que tiene infección por VPH. ¿Sí? Entonces tenemos una gran variedad de cambios citopáticos, por eso les digo, sería muy, si quieren lo hacemos, pero va a ser muy pesado ver microbiología e infecto en esos casos, pero lo podemos hacer, no hay ningún problema.